El caballo apareció solo en medio del camino, cojeando y cubierto de sangre. Detrás de él, caída en el polvo, yacía una mujer apache herida, ignorada por todos. Cuando abrió los ojos y reconoció quién realmente la había salvado, sus manos comenzaron a temblar, y al comprender lo que aquel caballo representaba, todos quedaron en un silencio absoluto. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora voy a contarte todo. El sol estaba alto y pesado. Tomás Morales guiaba su caballo, Paco, por el camino de tierra que llevaba a su rancho. El polvo blanco se levantaba con cada paso. «Otro día que termina, Paco», dijo Tomás, frotándose el cuello. Su voz era áspera, como la tierra que trabajaba. El caballo resopló, como si entendiera. De pronto Paco se detuvo. Alzó la cabeza, las orejas tiesas hacia adelante. «¿Qué pasa, viejo?», murmuró Tomás. Siguió la mirada del animal. Más adelante, en medio del camino, había una figura oscura, un caballo. No se movía. Junto a sus patas delanteras, algo estaba tirado en el suelo. Tomás espoleó suavemente a Paco. Se acercaron con cuidado. El caballo del camino era castaño, de pelaje opaco por el polvo. Tenía una herida grande en una pierna. La sangre seca y oscura le cubría el pelo. Pero lo que más llamó la atención fueron sus ojos. Grandes, negros, llenos de un dolor profundo. El animal no huyó. En su lugar bajó la cabeza y empujó suavemente con el hocico el cuerpo en el suelo. Tomás se bajó de su caballo. Sus botas hicieron un ruido suave en la tierra. «Tranquilo ahora», dijo en voz baja, acercándose. Era una mujer, joven, estaba boca arriba, inconsciente. Su ropa, un vestido de cuentas y piel, estaba hecha trizas y manchada de tierra y sangre seca. Tenía moretones en la cara y un corte feo en el hombro. Tomás sintió un apretón en el pecho. Un recuerdo viejo y doloroso quiso salir. Su hija Rosa, pálida y quieta en su cama, lo ahuyentó con fuerza. Se arrodilló a su lado. Puso 2 dedos en el lado de su cuello. Un latido, débil, pero ahí. La mujer respiró con dificultad. El caballo herido emitió un sonido suave, casi un lamento. Volvió a empujarla con su nariz, suplicante. «Ya veo», le dijo Tomás al animal. «No la abandonaste. Buen hombre». Miró a su alrededor. El camino estaba vacío. El sol comenzaba a bajar. La noche en el monte no era segura para nadie, menos para una persona herida. No lo pensó 2 veces. Se quitó su saco de lana. Con movimientos lentos para no asustar al caballo, envolvió a la mujer con él. Luego, con un esfuerzo que le hizo crujir la espalda, la levantó con cuidado. Era liviana, como un pájaro. «Vamos, Paco», dijo. Cargando a la mujer, caminó hacia su carreta, que había dejado cerca. La acostó sobre un costal de paja limpia. El caballo herido cogió detrás de ellos, sin perderlos de vista ni un segundo. Tomás subió a la carreta, agarró las riendas. «A casa, Paco». El viaje de vuelta al rancho La Esperanza fue lento. Tomás miraba atrás cada poco. La mujer no se movía. El caballo castaño seguía la carreta, cojeando pero firme, como un guardián silencioso. Llegaron cuando el sol era solo una raya naranja en el cielo. Tomás llevó a la mujer directamente a la casa. La puso en su propia cama, la única que había. La habitación olía a tierra limpia y madera vieja. Encendió una lámpara. Con agua tibia y un trapo limpio, empezó a limpiar las heridas. La del hombro era profunda. Tomás apretó los dientes y la lavó lo mejor que pudo. Espolvoreó un polvo que guardaba para las heridas de los animales. La mujer gruñó en su inconsciencia, pero no despertó. Mientras trabajaba, el caballo castaño se asomó por la puerta abierta. Se quedó en el umbral, observando. «Puedes pasar», dijo Tomás sin mirar, «pero quédate quieto». El animal entró y se acercó a la cama. Olfateó la mano de la mujer que colgaba un poco. Luego se recostó en el suelo de tierra, junto a ella, y dejó escapar un suspiro profundo. Tomás terminó de vendar el hombro. Cubrió a la mujer con una manta gruesa. «Ahora tú», le dijo al caballo. Afuera, a la luz de la lámpara, revisó la pata del animal. La herida era fea, pero no estaba infectada. La lavó y la vendó también. Le dio agua y un puñado de avena. El caballo comió y bebió con ansia, pero sus ojos volvían una y otra vez hacia la puerta de la casa. «Vas a quedarte con ella, ¿verdad?», musitó Tomás. «Te entiendo». De vuelta en la casa, se sentó en una silla de madera junto a la cama. La luz de la lámpara dibujaba sombras en la pared. La mujer respiraba con más calma ahora. El caballo dormitaba, su costado subiendo y bajando rítmicamente. Tomás miró a la extraña. Su rostro moreno, a pesar de los moretones, tenía una fuerza tranquila. Sus trenzas negras y largas estaban llenas de polvo. «¿Quién eres?», susurró. «¿Qué te pasó en este camino?». La única respuesta fue el silbido suave del viento por las rendijas de la ventana.
Tomás frotó sus dedos pulgar e índice, una y otra vez, un gesto viejo, de cuando la ansiedad lo visitaba. El caballo castaño abrió un ojo y lo miró. «Tú la trajiste a mí», dijo Tomás, como si el animal pudiera entender. Un regalo extraño en un camino polvoriento, un caballo sangrante y una mujer que se aferra a la vida. Se quedó mirando el cielo oscuro por la ventana. Por primera vez en muchos años, la casa no se sentía tan vacía. Había un latido de vida, herido y frágil, pero latido al fin. «Relámpago», dijo de pronto, volviendo a mirar al caballo. «Te llamaré Relámpago, porque llegaste como uno rompiendo la quietud». El animal movió una oreja, como si aceptara el nombre. Tomás se recostó en la silla. Sabía que la noche sería larga, que la fiebre podía venir, que no sabía nada de esta mujer, pero había una cosa clara: el caballo llamado Relámpago no se iría de su lado, y Tomás Morales, el ranchero solitario de la esperanza, ya no podía abandonarlos a su suerte. El camino polvoriento los había unido, y ahora su destino estaba atado al de ellos. La fiebre era un río caliente y oscuro. Luna navegaba por él sin voluntad, arrastrada por corrientes de dolor y sueños rotos. Veía caras entre el humo, oía gritos que se convertían en silencio, sentía el golpe seco de la tierra contra su cuerpo. Lentamente, el río se volvió menos profundo. El calor ardiente se transformó en un sudor frío que le pegaba la camisa al cuerpo. Un peso la anclaba a la realidad, un dolor punzante en el hombro, un sabor amargo en la boca. Con un esfuerzo enorme, abrió los ojos. El techo era de vigas de madera, no era el cielo abierto, no era su tienda. El aire olía a leña quemada, a hierbas secas, a hombre sudado. El miedo le cerró la garganta. ¿Dónde estaba? ¿La habían capturado? Intentó moverse y un gemido escapó de sus labios agrietados. El sonido fue suficiente. A su lado, en el suelo, una masa grande se movió. Un sonido de respiración profunda, un golpe suave de una pezuña contra la tierra. Luna volvió la cabeza, el corazón latiéndole en los oídos. Allí, recostado junto a la cama, estaba un caballo castaño. Dormía. Su pelaje estaba sucio, pero una venda limpia le envolvía una pata delantera. Luna parpadeó. No entendía. Sus ojos recorrieron el perfil del animal, la curva del cuello, una mancha blanca irregular en la frente que parecía una estrella torcida. De repente, el aire le faltó. No era cualquier mancha, era la marca de una piedra, de una caída de cuando era potrillo. Ella había estado allí, había acariciado ese mismo lugar. Un nombre gritó dentro de su cabeza, un nombre que no había dicho en tanto tiempo. «Coog». La voz le salió como un susurro roto, apenas aire. El caballo, Relámpago, abrió inmediatamente los ojos, grandes, oscuros, inteligentes. Al verla despierta, se incorporó de un salto, acercó su hocico a su rostro y sopló suavemente, con un sonido de reconocimiento y alivio. Las lágrimas llenaron los ojos de Luna sin permiso. Una mano temblorosa salió de debajo de la manta, tocó la nariz del caballo, el pelaje familiar. «Coog», repitió, un poco más fuerte. «¿Dónde está él? ¿Dónde está tu jinete?» El caballo solo empujó su mano con suavidad, como hacía antes, buscando consuelo, como había hecho en el camino polvoriento. La memoria cayó sobre ella no como un recuerdo, sino como una avalancha. El olor a pino y a ceniza, el sonido de risas que no eran de su gente, el relincho aterrado de los caballos, su hermano pequeño, 14 águilas, gritando su nombre mientras se subía a lomos de Coog. «Luna, corre». El humo espeso tragándolos a los dos, caballo y jinete, hasta que desaparecieron. Ella corriendo hacia la nada, luego el dolor en el hombro, la caída, la oscuridad. Un sollozo seco y áspero le salió del pecho. Agarró con fuerza el pelo del cuello de Relámpago, enterrando la cara allí. El animal se quedó quieto, soportando su dolor. En ese momento la puerta de la habitación se abrió. Tomás entró con un tazón de barro en las manos. Se detuvo en seco al ver la escena. La mujer despierta, abrazada al cuello del caballo, su cuerpo sacudido por un llanto silencioso. Relámpago volvió la cabeza hacia Tomás, pero no se movió de su lado. Tomás dejó el tazón en una mesa. Se acercó con lentitud, como uno se acerca a un animal asustado. «¿Está despierta?», preguntó, su voz grave llenando el silencio de la habitación. Luna se separó del caballo de un tirón. Secó sus mejillas con el dorso de la mano con un movimiento brusco. Sus ojos oscuros, aún llenos de lágrimas, se clavaron en él con una mezcla de dolor y desconfianza. Examinó su rostro, sus ropas de ranchero, la habitación extraña. «¿Quién es usted?», preguntó. Su voz era ronca por la fiebre y el desuso. «Tomás Morales, este es mi rancho. La encontré en el camino cerca de Saltillo. Usted estaba muy mal herida». Luna miró a Relámpago, luego de nuevo a Tomás. «¿Y él? ¿Lo encontró conmigo?».
Sí, él la cuidaba, no se separaba de usted. Lo traje también. Tuve que curar su pata. Ella asintió lentamente, la información encajando en su mente. Su mano no soltaba el pelo del caballo. Él se llama Coog, dijo, como si presentara a un miembro de la familia. Yo le puse Relámpago, dijo Tomás, un poco avergonzado. No sabía. Relámpago, repitió Luna, probando el nombre. Asintió de nuevo. Está bien, es un buen nombre. Su mirada se volvió intensa, urgente. Vio a otras personas. Un muchacho joven, tal vez de 14 años, con ojos como los míos. Tomás negó con la cabeza. No, solo a usted y al caballo. No había nadie más. El dolor en el rostro de Luna se hizo más profundo. Una esperanza que no sabía que tenía se desinfló. Tomás señaló el tazón. Tengo caldo, debe tomar algo, para tener fuerza. Luna lo miró con desconfianza. Su instinto le gritaba que no aceptara comida de un extraño, de un yori. Pero el caballo, Coog, estaba tranquilo aquí. Este hombre le había curado la pata. Había traído a los dos bajo su techo. ¿Por qué lo hizo?, preguntó, sin moverse. Tomás se quedó callado un momento. Se frotó los dedos pulgar e índice. Lo vi en el camino. No pude dejarla allí. Tampoco al caballo. Su respuesta fue simple, demasiado simple para Luna, pero en sus ojos avellana, cansados, no vio mentira. Vio un cansancio que conocía bien. Con un movimiento lento, debido al dolor, Luna se incorporó un poco más, asintió hacia el tazón. Tomás se lo acercó. Ella lo tomó con ambas manos, notando su debilidad. Sopló el vapor y tomó un sorbo pequeño. Estaba caliente y salado. Mientras bebía, sus ojos no dejaban a Relámpago. Él es la pista, dijo, más para sí misma que para Tomás. La pista de mi hermano, 14 águilas. Coog era su caballo, son inseparables. Si el caballo está aquí, tragó saliva. Si el caballo está aquí y me encontró, es porque mi hermano, o lo dejó libre, o... No terminó la frase. No podía. Tomás observó la manera en que la mujer miraba al animal. No era la mirada de una persona hacia un caballo. Era la mirada de alguien que ve un pedazo de su alma. Él la guió hasta mí, dijo Tomás en voz baja. Luna lo miró. ¿Qué? El caballo. La empujó hacia el camino, hacia donde yo pasaría. Fue él quien la puso en mi camino. Las lágrimas volvieron a asomar en los ojos de Luna. Acarició la cara de Relámpago. Eres un mensajero fiel, susurró en su lengua, palabras suaves y guturales que Tomás no entendió, pero cuyo significado adivinó. Luego miró a Tomás y por primera vez, la desconfianza en sus ojos se mezcló con algo más, algo parecido a una petición. Él sabe el camino de regreso, dijo. Coog, Relámpago, recuerda, si mi hermano vive, este caballo puede llevarme a él. Tomás se quedó en silencio. Comprendía el peso de sus palabras. No se trataba solo de una mujer herida, se trataba de una búsqueda. Y ese caballo, Relámpago, era la única brújula. Primero debe sanar, dijo finalmente con firmeza. No puede viajar así, ni usted ni él. Luna quiso protestar, pero un dolor agudo en el hombro la dobló. Tenía razón, estaba débil como un recién nacido. Asintió, derrotada por su propio cuerpo. Me quedaré, hasta que podamos caminar. La decisión estaba tomada. Ya no era solo una refugiada en un rancho ajeno. Era una hermana con una misión, y su único vínculo con el mundo que perdió ronroneaba suavemente a su lado. La búsqueda de 14 águilas había encontrado su primer hilo, y ese hilo tenía crin y llevaba el nombre de Relámpago. El polvo del camino a Ramos Arizpe se le metía en los ojos. Tomás guiaba la carreta con una mano, mientras con la otra ajustaba el sombrero. En el asiento a su lado, llevaba unas cuantas pieles para vender, pero su verdadera misión estaba en una lista que guardaba en el bolsillo del pecho. Algodón limpio, más polvo para heridas, un frasco de alcohol. Luna llevaba 3 días despierta, comía poco, pero su mirada ya no estaba perdida en la fiebre. Seguía a Relámpago con los ojos a todas partes, y el caballo no se alejaba de la casa. Era como ver a 2 fantasmas reconociéndose, pensó Tomás. El pueblo de Ramos Arizpe era pequeño, unas cuantas casas de adobe, una tienda, una cantina. Tomás ató los caballos frente a la tienda de Doña Chabela. Al entrar, el olor a especias, cuero y café lo envolvió. Doña Chabela, una mujer ancha con un delantal impecable, lo saludó desde detrás del mostrador. Don Tomás, qué milagro. ¿Necesita harina, azúcar? Buenos días, Doña Chabela. Necesito unas cosas de botica. Le entregó la lista. Mientras la mujer buscaba entre frascos y paquetes, la puerta de la cantina de al lado se abrió. Salieron 2 hombres, hablando en voz alta. Tomás reconoció a uno.
Pepe, un vaquero que trabajaba en un rancho vecino. Y el tipo ofrece pesos de plata. Chabela, decía Pepe, acercándose a la puerta de la tienda. Pregunta por una india fugitiva. Dice que es peligrosa. Doña Chabela puso el frasco de alcohol sobre el mostrador con un golpe seco. Ya vino a preguntarme a mí. Un hombre con cara de pocos amigos. Se llama Elías Fierro. Tomás sintió un frío en la nuca. No dijo nada, pero dejó de mirar los frascos. ¿Qué dice que hizo la mujer?, preguntó Pepe. Que robó caballos, muchos caballos, que es una criminal y que hay una recompensa por ella, viva o muerta. Doña Chabela arrugó la nariz. A mí no me olía bien su historia, ni su cara. Pues a los Lozano les ofreció dinero contante y sonante por información, dijo el otro hombre. Anda preguntando a todos. En ese momento el hombre del que hablaban salió de la cantina. Elías Fierro era delgado, vestido de negro a pesar del calor. Su bigote era fino y oscuro, pero lo que Tomás notó al instante fueron sus ojos. Eran claros, de un color gris como la ceniza, y miraban todo con una calma desagradable, como un depredador que ya sabe dónde está su presa. Elías se acercó al grupo. Su sonrisa no llegaba a esos ojos fríos. Buenos días, señores, señora. Disculpen la interrupción. Su voz era suave, educada, pero tenía un filo. Miró a Tomás. Usted es nuevo por aquí, don Tomás Morales, ¿verdad? Del rancho La Esperanza. Tomás asintió lentamente. Sí, soy yo. Un gusto. Elías Fierro. No extendió la mano. Estoy buscando a una mujer, apache, joven, herida probablemente. Habrá pasado por estos caminos hace una semana, quizás 10 días. Es una fugitiva, muy peligrosa. Tomás mantuvo su rostro inmóvil, como la tierra seca. No he visto a nadie, dijo. Las palabras le salieron planas, naturales. Trabajo solo en mi rancho. Los ojos grises de Elías lo escudriñaron. Parecía buscar un parpadeo, un sudor, cualquier señal. ¿Está seguro? Un animal herido deja un rastro. Una mujer herida también. Tal vez vio algo extraño. Un caballo suelto, ruidos en la noche. En el monte siempre hay ruidos, dijo Tomás, encogiéndose de hombros. Y caballos sueltos, a veces, pero ninguna mujer. Elías sostuvo su mirada un momento más. Luego, esa sonrisa sin calor volvió a sus labios. Bueno, si ve o escucha algo, la recompensa es generosa. Pregunten por mí en la cantina. Asintió con la cabeza y se dio la vuelta, pero no se fue. Se dirigió a un grupo de niños que jugaban con un aro de metal cerca del pozo. Tomás lo observó desde la puerta de la tienda. Vio a Elías sacar unas monedas del bolsillo. Las hizo brillar al sol. Los niños se acercaron, curiosos. Para los dulces, dijo Elías con esa voz suave. Solo quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha visto a un hombre llevar a alguien en su carreta por estos días? Alguien que no se movía, quizás tapado con un saco. Los niños se miraron. Uno de ellos, Pedro, el hijo del herrero, habló casi sin pensar. Don Tomás llevó algo la otra tarde. Iba rápido, pero no vi qué era. Elías le dio una moneda al niño. Gracias, muchacho, muy útil. Luego, lanzó una última mirada hacia la tienda, hacia Tomás. Sus ojos grises chocaron con los avellana de Tomás. No había gratitud en esa mirada, había un entendimiento frío, una promesa. Elías se metió en la cantina. Tomás pagó a Doña Chabela con manos que querían temblar. Metió las compras en un costal. Doña Chabela, dijo en voz baja, mientras ella envolvía el algodón. Ese hombre, dijo, ¿de dónde viene? La mujer negó con la cabeza. No. Y no quiero saberlo. Esa clase de hombre trae problemas, don Tomás. Lo sé en los huesos. Tenga cuidado. Tomás asintió. Cargó el costal en la carreta. Antes de subir, su mirada buscó la ventana de la cantina. No vio a Elías, pero sentía su presencia, como una nube de polvo a lo lejos que anuncia una tormenta. Subió a la carreta y agarró las riendas. Su mente trabajaba rápido. Elías no creyó su mentira. Las monedas de plata entre los niños eran una red, y Pedro, sin malicia, había soltado un hilo. «Ándale, Paco», murmuró. «Debemos llegar rápido a casa». Al salir del pueblo, el sol calentaba su espalda, pero Tomás solo sentía frío. No era miedo por sí mismo, era una inquietud profunda, vieja, la misma que sintió el día que supo que su mujer y su hija no se levantarían. La sensación de que un mal ajeno se acercaba a su puerta, y que él, una vez más, tendría que decidir entre mirar para otro lado o plantar los pies en la tierra. Las ruedas de la carreta levantaron polvo. El camino a la esperanza nunca se le había hecho tan corto.
Cada golpe de las ruedas contra las piedras le recordaba algo. Ahora había alguien más bajo su techo que dependía de su silencio, y un hombre con ojos de ceniza estaba dispuesto a pagar en plata para romperlo. Elías Fierro dejó que la moneda de plata girara entre sus dedos. Sentado en una mesa al fondo de la cantina de Ramos Arizpe, la luz entraba por la puerta y hacía brillar el metal. Pedro, el niño del herrero, seguía parado frente a él, mirando la moneda con ojos grandes. «Dime, muchacho», dijo Elías, con la misma voz suave y peligrosa. «¿Hacia dónde iba don Tomás con su carreta? ¿Recuerdas?» El niño tragó saliva. La moneda era mucha tentación. «Iba por el camino viejo, señor, el que va hacia el sur, pasando el arroyo seco». Y era algo grande lo que llevaba, algo con forma de persona. Pedro dudó. Ahora se daba cuenta de que quizás había hablado de más, pero la mirada gris de Elías no se apartaba de él. «No sé, señor. Iba tapado con un costal, o tal vez un saco. No se movía. Don Tomás manejaba muy rápido». Una sonrisa lenta, como el deslizarse de una serpiente, apareció en el rostro de Elías Fierro. Dejó caer la moneda en la mano sudorosa del niño. «Toma, y no hables con nadie más de esto. Es nuestro secreto, ¿entendido?» El niño asintió, apretó la moneda y salió corriendo de la cantina. Elías bebió un trago de su cerveza, ya lo sabía. El ranchero, ese Tomás Morales, había mentido, y si había mentido, era porque tenía algo que esconder. Alguien que esconder. Uno de sus hombres, un tipo ancho llamado Faustino, se acercó a la mesa. «¿Y, jefe?» «El rancho se llama La Esperanza», dijo Elías, sin apartar la vista de la puerta por donde había salido el niño. «Al sur, pasando el arroyo seco. Preparen los caballos, saldremos al anochecer, no quiero advertencias». Mientras tanto, en el rancho, el sol de la tarde era cálido. Luna estaba sentada en un tronco bajo, cerca del corral. Con movimientos lentos pero firmes, lanzaba puñados de maíz a las gallinas que picoteaban a sus pies. Relámpago pastaba cerca, atado a una estaca. Ya cojeaba mucho menos. Cada pocos minutos alzaba la cabeza y miraba hacia donde estaba Luna, como asegurándose de que seguía allí. Tomás salió de la casa, vio la escena y se detuvo un momento. Luna tenía la mirada fija en las gallinas, pero su mente estaba lejos. Sus ojos oscuros miraban sin ver, dirigidos más allá de los límites del corral, hacia las montañas azules que se recortaban en el horizonte. Se acercó y se sentó en otro tronco, a una distancia prudente. «Las gallinas están contentas», dijo. «Comen más cuando alguien les da de comer a mano». Luna parpadeó, como si volviera de un viaje largo. Miró los granos en su mano. «Es una tarea tranquila», dijo. Su español era más fluido ahora, aunque con un acento musical que a Tomás le parecía el sonido del viento en los cañones. «Sí, tranquila». Un silencio se instaló entre ellos, roto solo por el cacareo de las gallinas y el sonido de relámpago masticando hierba. «Él mira siempre hacia el este», dijo Luna de pronto, señalando al caballo con la barbilla. «Hacia esas montañas. Es por donde vinimos, por donde se quedó». No dijo, «se quedó mi hermano». No podía. Tomás siguió su mirada hacia las cumbres lejanas. «Usted también mira hacia allá», observó. Luna no lo negó. Asintió lentamente. «Cada piedra de ese camino la conozco, cada árbol que da sombra. Hasta el olor del aire cambia cuando te acercas a nuestro campamento». Hizo una pausa. «Campamento. Ya no existe. Solo queda el olor a ceniza en mi memoria». Tomás frotó sus dedos pulgar e índice. Recordó su viaje al pueblo, los ojos fríos de Elías Fierro, las monedas de plata. «Hoy fui a Ramos Arizpe», dijo, decidido a no guardárselo. «Un hombre preguntaba por usted, un forastero». El cuerpo de Luna se tensó de inmediato. Las gallinas, sintiendo el cambio, se alejaron un poco. «¿Qué hombre?», preguntó, su voz ahora a un hilo. «Se llama Elías Fierro. Dice que es un cazador de recompensas. Dice que usted robó caballos, que es una criminal». El rostro de Luna se llenó de una rabia fría. No era el miedo lo que Tomás vio, sino un odio profundo y reconocedor. «Él no caza recompensas», dijo, con una certeza que heló la sangre. «Él caza personas. Es un lobo con ropa de hombre. ¿Lo conoce?». Los ojos de Luna se perdieron de nuevo, pero esta vez no en la distancia, sino en el pasado. Un temblor leve recorrió sus manos. «No supe su nombre hasta hoy, pero su cara, esa cara no se olvida». Miró a Tomás. «¿Qué le dijo usted?». «Le dije que no la había visto, que no sabía nada». «¿Y él le creyó?». Tomás pensó en la mirada escrutadora de Elías, en las monedas, en el niño Pedro.
No, no me creyó. Está preguntando a los niños del pueblo. Ofrece monedas de plata por información. Luna se puso de pie de golpe, aunque el movimiento le hizo fruncir el cejo por el dolor en el hombro. Caminó hasta la cerca y apoyó las manos en la madera. Sus nudillos estaban blancos. Entonces él ya sabe, o lo sabrá pronto. Se volvió hacia Tomás. No puede quedarme aquí. Lo traeré a usted y a su rancho problemas. Muchos problemas. Tomás también se levantó. Su voz fue firme, como la tierra bajo sus pies. Usted no va a ningún lugar, aún no, su herida no está cerrada, Relámpago no está listo para un viaje largo. Pero él vendrá, dijo Luna, su voz subiendo por primera vez. Y lo enfrentaremos, dijo Tomás, con una calma que a él mismo le sorprendió. Pero primero, usted debe sanar bien, fuerte, para poder correr, para poder pelear si es necesario, para encontrar a su hermano. Luna lo miró, desconcertada. No entendía por qué este hombre, un extraño, arriesgaba tanto. ¿Por qué hace esto?, preguntó, la misma pregunta de los primeros días, pero ahora con una urgencia nueva. Tomás miró el rancho, la casa, las montañas a lo lejos. Luego miró a Luna y a Relámpago, que había alzado la cabeza para observarlos. Porque hace mucho tiempo alguien necesitó ayuda y yo solo pude mirar. Su voz se quebró un instante, se aclaró la garganta. Esa mujer herida en el camino no era solo usted, era una segunda oportunidad, y yo no dejo pasar las segundas oportunidades. Luna sostuvo su mirada por un largo momento. La desconfianza y la gratitud luchaban dentro de ella. Finalmente bajó la cabeza en un gesto de asentimiento. Me quedaré hasta que pueda caminar sin dolor, no un día más. Bien, dijo Tomás, mientras necesitamos ojos en todas partes y debemos estar listos. La sombra de Elías Fierro ya se alargaba hacia ellos, más real que nunca. Pero en el rancho la esperanza, una promesa se había hecho. Y Tomás Morales era un hombre que, una vez que daba su palabra, se aferraba a ella como a la raíz de un árbol viejo. La búsqueda de justicia y de un hermano perdido tendría que esperar unos días más, mientras un peligro con ojos de ceniza se acercaba por el camino polvoriento. El tiempo en el rancho La Esperanza tomó un ritmo nuevo. Los días ya no eran solo trabajo y silencio. Ahora había una presencia más, una que observaba todo con ojos oscuros y atentos. Una mañana, Tomás estaba revisando una cerca en el límite norte de su tierra. Buscaba huellas de coyote. Se agachó, mirando las marcas en el polvo. «Eso no es un coyote», dijo una voz a su espalda. Tomás se volvió. Luna estaba allí, de pie con los brazos cruzados. Caminaba ya sin tantos signos de dolor. ¿Cómo lo sabe? Ella se acercó y señaló las huellas sin tocarlas. El coyote camina ligero. Sus huellas son más limpias, más juntas. Estas son pesadas, torpes. Se agachó a su lado, con un movimiento fluido. Mire aquí, la tierra está arrancada en este borde. Es un tejón, cavó por aquí anoche. Buscaba raíces o insectos. Tomás miró las huellas con nuevos ojos. Siempre había visto los rastros, pero nunca los había leído. «Usted ve mucho en un poco de tierra», dijo. «La tierra habla», respondió Luna, levantándose. «Usted solo necesita aprender a escuchar». Ese fue el comienzo. Al día siguiente, fue Luna quien inició la lección. Estaban junto al pequeño arroyo que corría por la parte baja del rancho. «Quédese quieto», le dijo a Tomás. «Cierre los ojos, no use los ojos». Tomás, un poco incómodo, obedeció. «¿Qué escucha?», preguntó ella. «El agua, los pájaros, el viento en los árboles». «Bien, ahora separe los sonidos. El agua siempre está, los pájaros. Escuche, ¿cuántos tipos de cantos hay?». Tomás se concentró. 2. Uno agudo, otro más grave. El agudo es un censontle, canta desde ese mezquite. El grave es un cuervo, más lejos. Están calmados, no hay peligro cerca. Luna hizo una pausa. Ahora, el viento no es solo ruido, trae olores, huele a polvo seco o a la humedad de las plantas del arroyo. Tomás aspiró profundamente. Huele a hierba mojada y a algo dulce. Esa es la flor de un nopal que está en flor, más allá de la loma. El viento nos dice lo que hay, incluso si no lo vemos. Tomás abrió los ojos, la miró impresionado. «¿Usted aprendió todo esto de niña?». «Sí, de mi padre, de mi gente». Su expresión se oscureció un instante. Son cosas que no se olvidan. Para devolver el gesto, Tomás decidió mostrarle su mundo. La llevó al pequeño establo donde guardaba a su vaca, Manuela. «Ella da leche cada mañana», dijo, colocando un banquillo y un balde. «Es un trabajo tranquilo, pero hay que tener manos seguras». Le mostró cómo ordeñar.
Luna observó cada movimiento, seria como una estudiante. Luego, tomó su lugar. Sus manos eran más pequeñas, pero aprendió rápido el ritmo suave y firme. El sonido de la leche golpeando el fondo del balde llenó el silencio. «Es un sonido bueno», murmuró Luna, «de vida». Otro día, Tomás sacó un costal de maíz, se sentaron bajo un árbol y comenzaron a desgranar las mazorcas, dejando caer los granos en un tazón de barro. «Mi esposa, Ana, le encantaba hacer esto», dijo Tomás, de pronto. Las palabras salieron solas, suaves. Decía que era como contar estrellas, grano por grano. Luna dejó de desgranar. Lo miró. ¿Cómo se llamaba su hija? Rosa. Tomás sonrió, una sonrisa triste y lejana. Tenía el pelo color de la arena al atardecer. Le gustaba esconder los granos de maíz más grandes en su delantal, para dárselos después a los pollitos. Luna no dijo, «lo siento». Sabía que esas palabras no servían para un dolor tan grande. En su lugar, continuó desgranando, su ritmo uniéndose al de él. «Mi hermano 14 águilas», dijo ella sin mirarlo. Era torpe con el arco, pero tenía un don para calmar a los caballos. Los animales le hablaban, como a relámpago. «Eso explica mucho», dijo Tomás. «Ese caballo tiene un corazón que no es de cualquier animal». Fue durante la cena, comiendo unos huevos con tortillas, cuando Luna preguntó por algo que había visto en un rincón de la casa. Era un molino de mano, una piedra pesada sobre otra. «¿Eso para qué es?» «Es un metate, para moler el maíz y hacer la masa de las tortillas». Tomás se levantó y trajo un puñado de granos que habían desgranado antes. Los puso en la piedra y, con otra piedra más pequeña llamada mano, comenzó a moler con un movimiento circular. Así, hasta que se hace polvo fino, luego se mezcla con agua. Luna lo observó, fascinada. «Nosotros tostábamos el maíz en el fuego, lo molíamos después, pero nuestra piedra era más plana». «Cada familia tiene su forma», dijo Tomás, «pero al final es lo mismo, transformar el grano en comida, en vida». Una tarde, mientras reparaban un cobertizo, Relámpago se acercó y puso su cabeza sobre el hombro de Luna. Ella se rió, un sonido corto y sorprendente que hizo que Tomás mirara. Era la primera vez que la oía reír. «Es un amigo pesado», dijo ella, rascando la base de las orejas del caballo. «Se ha hecho amigo de Paco también», dijo Tomás, señalando hacia el corral donde los dos caballos pastaban juntos. «Ya está casi sano, fuerte». La sonrisa de Luna se desvaneció un poco. Miró al caballo, luego hacia las montañas. «Cuanto más fuerte esté, más pronto podremos irnos», dijo. «El hombre de los ojos grises no esperará para siempre». Tomás asintió. Sabía que ella tenía razón. La paz de estos días era un préstamo, no un regalo. Cada lección de rastreo, cada tortilla compartida, cada momento de silencio cómodo, era un ladrillo en un refugio temporal. Pero afuera, el viento ya traía un olor diferente, un olor a polvo seco y a metal, a peligro. Relámpago resopló, como si también pudiera sentirlo. La amistad que nacía entre el ranchero y la mujer apache era fuerte, pero frágil como el cristal de la mañana en el desierto, y el sol que se alzaba en el horizonte prometía calor suficiente para romperlo. La noche cayó sobre la esperanza como un manto pesado. No había luna, solo unas cuantas estrellas brillaban entre nubes bajas. Tomás no podía dormir. Se levantó y fue a la ventana. Todo estaba quieto, demasiado quieto. Los grillos no cantaban. Eso era mala señal. De repente, un ladrido ronco y furioso rompió el silencio. Era Lobo, el perro viejo que cuidaba el corral. Otro ladrido se le unió, y luego otro. Todos los perros del rancho estaban dando la alarma. Tomás sintió un frío en el estómago. Agarró su escopeta vieja que siempre estaba cerca de la puerta. La cargó con 2 cartuchos, sus manos moviéndose por memoria. Luna apareció en la puerta de su cuarto. Ya estaba vestida. En su mano derecha llevaba el cuchillo grande de la cocina. Sus ojos eran 2 puntos negros en la oscuridad. «¿Son ellos?», preguntó, su voz clara y fría. «No sé quién más podría ser», dijo Tomás. Se asomaron por la ventana. Al principio no vieron nada, solo oscuridad. Luego una luz titiló a lo lejos. Otra y otra más. Eran antorchas. 4 o 5 puntos de fuego moviéndose, acercándose. Rodearon la casa a distancia, formando un círculo de luz vacilante. Los perros ladraban con furia, pero no se acercaban. Algo o alguien los mantenía a raya. Una voz llegó desde la oscuridad, una voz suave y educada que cortó el aire como un cuchillo. «Don Tomás Morales, salga, queremos hablar». Era la voz de Elías Fierro.
Tomás abrió la puerta lentamente, salió al porche, con la escopeta en las manos, pero apuntando al suelo. Luna salió detrás de él, quedándose a un lado, medio escondida en la sombra de la puerta. Las antorchas se acercaron un poco más. Tomás pudo contar a 5 hombres a caballo. El que iba al frente era Elías. Vestía de negro y el resplandor de la antorcha que llevaba hacía brillar sus ojos grises con un tono amarillo enfermizo. «Buenas noches», dijo Elías, como si fuera una visita social. «Disculpe la hora, pero los asuntos de justicia no entienden de relojes». «¿Qué quiere, Fierro?», dijo Tomás. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. «Lo que ya le dije en el pueblo, la mujer apache que tiene escondida, es una criminal, robó caballos, debe responder por sus crímenes». «Aquí no hay criminales», dijo Tomás. «Solo hay una mujer herida a la que di refugio». Elías sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. «Veo que la bondad le nubla el juicio, don Tomás. Esa mujer herida es una salvaje, una fugitiva. Entréguela y todo esto termina. Puede volver a su vida tranquila». Uno de los hombres de Elías, un tipo grande con una cicatriz en la cara, hizo avanzar a su caballo un paso. «No le hablemos más, jefe. Saquemos a la india a la fuerza». Tomás alzó la escopeta, no para apuntar, pero la tensión se notaba. «El primero que ponga un pie en mi tierra, se lleva un disparo», dijo. Su voz no tembló. Luna salió entonces completamente de la sombra. Se paró al lado de Tomás. La luz de las antorchas iluminó su rostro, sus trenzas negras, sus ojos llenos de odio puro. Elías la miró por primera vez directamente. Su expresión no cambió, pero algo brilló en su mirada gris. Era reconocimiento. «Ahí está», dijo, «la fiera. Miren, muchachos, parece una persona, pero no se dejen engañar». «Usted es el animal», dijo Luna. Su voz era baja, pero todos la oyeron. «Usted y los que vinieron con fuego y cuchillos». Elías ignoró sus palabras. Se dirigió a Tomás. «Última oportunidad, Morales. Entréguela, o tendremos que quemar este rancho hasta los cimientos. Será pasto de cenizas, y usted con él». Los otros hombres hicieron sonar sus armas. Uno desenfundó un revólver, otro tenía un rifle. Tomás sintió el sudor en su espalda. 5 contra 1, y Luna, aunque valiente, aún estaba débil. «No voy a entregar a nadie», dijo Tomás. «Esta es mi tierra, mi casa, lárguense». Elías suspiró, como si le doliera lo que iba a hacer. «Que sea por las malas entonces». En el corral los caballos estaban nerviosos. Paco pateaba el suelo. Relámpago caminaba de un lado a otro, la cabeza alta, las orejas pegadas al cráneo. Olfateaba el aire. Olía a humo, a hombres sudados, a peligro. Sus ojos no se apartaban de los hombres que rodeaban la casa, y en especial del hombre de negro que hablaba. Un recuerdo profundo, de dolor y de fuego, comenzó a agitarse dentro de él. De repente, un relincho agudo y lleno de furia rasgó la noche. No fue un sonido de miedo, fue un grito de batalla. Relámpago, con los ojos desorbitados, retrocedió unos pasos dentro del corral. Luego, con una fuerza que parecía imposible para un animal que había estado tan herido, se lanzó hacia la cerca de madera. No la saltó con gracia, la rompió. Un poste crujió y se partió bajo su peso y su impulso. Los hombres de Elías volvieron la cabeza, sorprendidos por el estruendo. «¿Qué demonios?», gritó el hombre con la cicatriz. Relámpago no se detuvo, galopó directamente hacia el grupo, su objetivo claro. No fue hacia Elías, fue hacia el hombre más grande, el que estaba más cerca de Tomás y Luna, el que tenía el revólver en la mano. El caballo se alzó sobre sus patas traseras, un espectro enorme y poderoso contra el fondo oscuro. Sus patas delanteras, que días antes apenas podían soportar su peso, golpearon el aire y luego bajaron con fuerza. «¡Cuidado!», gritó alguien. Fue demasiado tarde. Las pezuñas de Relámpago golpearon al hombre de la cicatriz en el hombro y el pecho. El hombre cayó de su caballo con un gruñido de dolor y sorpresa. El revólver salió volando de su mano y se perdió en la oscuridad. El caballo del hombre, asustado, se encabritó y salió corriendo hacia los campos. Por un segundo, hubo una confusión total. Los otros caballos se asustaron. Los hombres gritaban para controlarlos. Las antorchas se movían de forma loca, dibujando círculos de luz y sombra. En ese caos de luces danzantes, Luna no apartó la vista de Elías Fierro. Él intentaba calmar a su propio caballo, que se movía nervioso. Por un instante, la luz de una antorcha que sujetaba a otro hombre iluminó su rostro de lleno. La luz amarilla acentuó la línea de su mandíbula, la frialdad de sus ojos, la curva de su boca, y entonces el mundo de Luna se detuvo. Ya no estaba en el rancho La Esperanza, estaba en un lugar lleno de humo y gritos. El olor no era a polvo y noche, sino a pino quemado y a algo más, algo dulce y terrible.
Había risas, risas que no eran de alegría, risas crueles, y entre el humo, un rostro. El mismo rostro, con esa misma boca curva, riendo, riendo mientras su mundo ardía, riendo mientras su gente corría, riendo mientras su hermano gritaba su nombre. Un dolor agudo, como si le clavaran un cuchillo en el cerebro, le atravesó la cabeza. Un susurro se convirtió en un rugido dentro de sus oídos. Las piezas sueltas de su memoria, los fragmentos de pesadilla, chocaron y encajaron. No era solo un cazador de recompensas, no era solo un hombre malo, era él. El aire se le atoró en la garganta, su cuerpo entero se puso rígido, la mano que sostenía el cuchillo tembló. Elías, al sentir la mirada fija sobre él, volvió la cabeza. Sus ojos grises se encontraron con los negros de Luna, llenos de un horror y un reconocimiento absolutos. La sonrisa se borró de su rostro, su expresión se volvió plana, mortal. El disfraz del cazador de recompensas se desvaneció. Ahora solo había un asesino que había sido reconocido. Un grito salió de lo más profundo de Luna. No era de miedo, era un sonido primitivo, hecho de rabia, de dolor, de una pérdida tan enorme que no tenía palabras. Era el grito de su pueblo, de su familia, de todo lo que le habían robado. ¡Tú!, gritó, señalándolo con el cuchillo. Su voz retumbó en la noche, más fuerte que todos los ladridos y relinchos. Yo te recuerdo, eres de ellos, tú estabas allí. El rostro de Elías se transformó en una máscara de furia pura. Su secreto estaba descubierto. El testigo que creía haber eliminado estaba vivo y lo señalaba ante otros. Sin decir una palabra más, sin ninguna explicación, su mano se movió rápido hacia la pistolera que llevaba en la cadera. Desenfundó el arma con un movimiento fluido. «Esta vez no te escaparás, maldita salvaje», gruñó, y su voz ya no era suave, era áspera, llena de veneno. Apuntó directamente al corazón de Luna. Tomás vio el movimiento, vio la pistola en la mano de Elías, vio a Luna, paralizada por el choque de su memoria, aún con el brazo extendido señalando. No pensó. «¡No!», gritó Tomás. Se lanzó hacia adelante, poniendo su cuerpo entre la pistola de Elías y Luna. En el mismo instante, un destello cegador iluminó la noche. El estampido del disparo fue ensordecedor, un trueno seco que ahogó todos los demás sonidos. Tomás sintió un golpe caliente y punzante en su brazo izquierdo, como si un hierro al rojo vivo lo hubiera tocado. La fuerza del impacto lo hizo girar y caer al suelo, a los pies de Luna. El dolor era intenso, pero su mente estaba clara. Desde el suelo, vio a Elías Fierro, con la pistola todavía humeante, ajustando su puntería para un segundo disparo. Esta vez, su mira estaba puesta, sin obstáculos, en la cabeza de Luna. El dedo de Elías Fierro empezó a apretar el gatillo. Su mirada gris no tenía prisa. Esta vez no fallaría. Pero antes de que pudiera disparar, un nuevo sonido llenó la noche. No era un ladrido, no era un relincho, eran voces humanas, muchas voces. «Alto ahí, suéltenla las armas, rodéenlos, don Tomás». Desde el camino principal, una procesión de luces avanzaba rápidamente. Eran antorchas, muchas más que las que traían los hombres de Elías, y detrás de cada luz había un hombre. Rancheros del valle, vecinos de Tomás, llegaban a caballo y a pie. Traían palas, hachas, horquillas. Algunos traían viejos rifles. Al frente iba un hombre alto con un sombrero de ala ancha. Era don Ramón, el dueño del rancho vecino. A su lado, corriendo y señalando, estaba un niño pequeño. Era el hijo de don Ramón, el que había oído los primeros disparos y había ido a pedir ayuda. Elías Fierro bajó su pistola 1 centímetro. Sus ojos recorrieron el grupo que se acercaba. Eran 10, quizás 12 hombres. Sus propios hombres, ahora desmontados y confundidos, estaban en desventaja. El hombre que había derribado Relámpago seguía en el suelo, quejándose. «Esto no es asunto suyo», gritó Elías hacia los recién llegados. Su voz había recuperado algo de su falsa suavidad, pero la rabia le temblaba al final. «Es un asunto de la ley». Don Ramón se bajó de su caballo, caminó hasta quedar entre los hombres de Elías y donde Tomás yacía en el suelo. «La única ley que veo aquí es la de un grupo de forasteros atacando la casa de un vecino de noche», dijo don Ramón, su voz grave y llena de autoridad. «Y la ley aquí, en este valle, la hacemos nosotros. Suelten las armas». Ahora, los otros rancheros formaron un semicírculo. Sus herramientas, bajo la luz de las antorchas, parecían armas. La expresión en sus rostros era clara. No iban a permitir esto. Elías miró a su hombre en el suelo. Miró a sus otros 3 hombres que parecían dudar. Luego miró a Luna que seguía de pie, inmóvil, clavando sus ojos negros llenos de odio en él. Sabía que había perdido esta batalla. Con un gesto rápido, guardó su pistola.
Esto no ha terminado, dijo, y sus palabras eran solo para Tomás y Luna. Su voz era un susurro venenoso que solo ellos pudieron oír claramente. La próxima vez no habrá vecinos que lo salven. Se volvió hacia sus hombres. Recojan a Faustino. Nos vamos. Los hombres se movieron rápido, aliviados. Entre dos de ellos, levantaron al hombre herido, que gemía al ser movido. Lo subieron a un caballo. En cuestión de momentos, los 5 hombres giraron sus caballos y se alejaron al galope, tragados por la oscuridad más allá del círculo de luz de las antorchas. En cuanto se fueron, la tensión se rompió. Los rancheros se acercaron. «Don Tomás, ¿está herido? Vimos el disparo. Traigan agua, rápido». Luna cayó de rodillas al lado de Tomás. Su rostro, antes lleno de rabia, ahora mostraba puro pánico. «Tomás», dijo tocando su cara. «Estoy bien», dijo él, tratando de incorporarse. Un dolor agudo en el brazo lo hizo desistir. «Solo es el brazo». Don Ramón se agachó a su lado. Con cuidado, rasgó la manga de la camisa de Tomás. La herida era un surco sangrante en la parte superior del brazo. La bala no se había quedado dentro, solo lo había rozado, pero era profunda y sangraba mucho. «Necesita un buen vendaje», dijo don Ramón. «Lucía, trae esas telas limpias que trajimos». Una de las mujeres que había venido con los hombres entregó unas tiras de lienzo limpio. Antes de que nadie más pudiera moverlo, Luna extendió la mano. «Déjenme, yo lo haré». Los vecinos la miraron, curiosos y un poco recelosos, pero vieron la determinación en sus ojos. Don Ramón asintió y le pasó las telas. Luna se inclinó sobre el brazo de Tomás. Sus manos, que días antes aprendieron a ordeñar una vaca, ahora se movieron con una seguridad antigua. Tomó una botella de agua que le pasaron y limpió la herida con suavidad pero sin titubeos. Luego, aplicó presión con una tela limpia para detener el sangrado. Finalmente, comenzó a vendar el brazo, envolviendo el lienzo con una precisión firme y segura. Mientras trabajaba, no dijo nada. Su concentración era total. Tomás la observaba. El dolor palpitante en su brazo era menos importante que el alivio de verla a salvo. «Gracias», murmuró él. Ella no respondió. Ató el último nudo con fuerza y luego, por fin, levantó la vista hacia él. En sus ojos oscuros había una tormenta de emociones, gratitud, culpa y esa rabia antigua que ahora tenía un nombre. «Él es el asesino», dijo Luna, en voz baja pero clara. Los vecinos más cercanos pudieron oírla. «Elías Fierro. Él y sus hombres atacaron mi aldea, mataron a mi gente, robaron a los niños, a mi hermano». Un silencio incómodo cayó sobre el grupo. Algunos intercambiaron miradas. Don Ramón se aclaró la garganta. «Sea lo que sea, ya se fue, por ahora». Se dirigió a Tomás. «Tomás, no pueden quedarse aquí. Ese tipo volverá y con más hombres». Tomás asintió, usando su brazo bueno para ayudarse a sentarse. Luna le ofreció su hombro para apoyarse. «Lo sé», dijo Tomás. «Ya tenemos un plan». Miró a Luna, luego hacia el corral, donde Relámpago, ahora calmado, observaba todo con sus grandes ojos oscuros. El mensajero había dado su aviso. La guerra personal había sido declarada, y la paz de la esperanza había terminado. El brazo de Tomás latía con un dolor sordo y persistente. La mañana después del ataque, la luz del sol entraba por la ventana y le daba directamente en los ojos. Intentó moverse y un gemido escapó de sus labios. Inmediatamente, Luna apareció en la puerta. Tenía en las manos un tazón con agua y una toalla limpia. «No se mueva», dijo. Su tono no era de orden, sino de preocupación. Se acercó y, con mucho cuidado, revisó el vendaje que ella misma había puesto horas antes. La tela estaba manchada de sangre seca, pero no había sangrado nuevo. «Está bien», murmuró. «La herida está limpia». Mientras ella cambiaba el vendaje con manos expertas, Tomás la observó. Su rostro estaba serio, concentrado, pero en sus ojos había algo más, una determinación nueva. «Luna», dijo Tomás, «lo que usted dijo anoche sobre Elías Fierro, ¿está segura?» Ella no alzó la vista de su trabajo, pero asintió con fuerza. «Estoy segura». Vi su cara entre el humo. La risa es la misma, los ojos son los mismos. Él no es un cazador de recompensas, es un ladrón de vidas. Él atacó a mi gente, él se llevó a mi hermano. Finalmente lo miró. «Ahora ya no solo busco a 14 águilas, busco justicia. Debo detenerlo, para que ninguna otra familia sienta este dolor». Tomás guardó silencio por un momento. El dolor en su brazo era un recordatorio constante de la bala que Elías le había disparado. Un hombre que dispara a otro por proteger a un inocente no es un hombre de ley, es un monstruo. «Si usted va, yo voy con usted», dijo Tomás, su voz firme.
Luna dejó de mover las manos. Lo miró con incredulidad. ¿Qué? No, esto no es su pelea. Es mi camino, mi peligro. Se convirtió en mi pelea cuando ese hombre puso un pie en mi tierra y disparó contra mí, dijo Tomás. Se incorporó con esfuerzo, haciendo una mueca de dolor. Además, usted no conoce estos territorios como yo, ni a la gente. Yo sí, puedo ayudarla. Pero su rancho, la esperanza no son solo estas paredes, interrumpió Tomás. Miró hacia la ventana, hacia los campos bañados por el sol. La esperanza es la posibilidad de hacer lo correcto. Hace años perdí a mi familia. Me quedé quieto, solo viendo pasar los días. Cuando la encontré a usted en el camino, esa esperanza volvió. No puedo dejarla ir sola ahora, no otra vez. Luna lo estudió. Vio la firmeza en sus ojos avellana, vio el peso de su promesa, una parte de ella, la parte desconfiada que había vivido escondiéndose, quería rechazar su ayuda, pero la parte más grande, la parte que había aprendido a ver bondad en sus manos callosas, no podía. El viaje será duro, advirtió ella, peligroso, Elías nos seguirá. Lo sé, dijo Tomás, por eso no podemos ir solos. Esa tarde don Ramón y otro par de vecinos regresaron al rancho. Trajeron más comida y unas botellas de medicina herbal. ¿Cómo está el brazo, Tomás?, preguntó don Ramón. Dolorido pero útil, respondió Tomás. Estaba sentado a la mesa con un mapa rudimentario dibujado en un trozo de papel. Ramón, necesito un favor. Diga, Luna y yo nos vamos, debemos ir a las montañas. Don Ramón miró el mapa, luego a Luna, que asentía en silencio. Es una locura, Tomás, con ese brazo y con ese hombre suelto. Es necesario, dijo Luna, hablando por primera vez. El hombre que ustedes vieron anoche, Elías Fierro, es el hombre que destruyó mi hogar, que se llevó a mi hermano. Si no lo detenemos, seguirá haciendo daño, aquí o en otro lugar. Los vecinos intercambiaron miradas. La historia que Luna había contado a medias la noche anterior ahora tomaba forma. ¿Qué necesitan?, preguntó finalmente don Ramón, con un suspiro resignado. Que cuiden el rancho, dijo Tomás, que vigilen. Si Elías regresa, díganle que nos fuimos al norte, hacia Monterrey. Mentira, nosotros iremos al este, hacia la Sierra Madre. Y caballos, agregó Luna, provisiones para muchos días, sobre todo agua. Los hombres asintieron. Don Ramón puso una mano en el hombro sano de Tomás. Lo haremos, Tomás. Usted nos ha ayudado a todos en algún momento. Es hora de devolver el favor. En los 2 días siguientes, La Esperanza se convirtió en un lugar de preparativos. Los vecinos trajeron sacos con frijoles, maíz seco, tortillas duras que aguantarían el viaje. Enviaron pellejos limpios para el agua. Luna se encargó de preparar a los caballos. Cepilló a Paco hasta que su pelaje brilló. Revisó las cerraduras, pero dedicó más tiempo a Relámpago. Le hablaba en su lengua suave, le tocaba la cara, como si le estuviera dando instrucciones. Él guiará, le explicó a Tomás, quien observaba desde un banco. Él conoce el camino a casa, a donde estaba nuestro campamento, donde todo pasó. De allí debemos buscar las huellas de mi hermano, o las de Elías. Tomás empacó con su brazo bueno, puso una manta, una navaja, un pedernal para hacer fuego. En el fondo de su alforja, sus dedos encontraron un objeto pequeño y duro. Lo sacó. Era un dulce de leche, envuelto en papel, ya viejo y duro, el favorito de Rosa. Lo observó un momento, luego lo envolvió con más cuidado y lo volvió a guardar. No era el momento de dejar recuerdos atrás. La noche antes de la partida, estaban sentados fuera, mirando las estrellas. El brazo de Tomás ya le dolía menos. ¿Qué pasará cuando encontremos a su hermano?, preguntó Tomás. Luna siguió mirando al cielo. No sé, primero, debo saber que está vivo. Después veremos. Pero Elías Fierro debe pagar por lo que hizo, no solo por mi familia, por todas las familias que ha roto. Tomás asintió. En el silencio, una nueva complicidad se estableció entre ellos. Ya no eran un ranchero y una refugiada. Eran 2 personas unidas por una causa común: encontrar lo perdido y enfrentar lo que amenazaba con destruir la frágil paz que habían construido. El viaje era incierto, el peligro real. Pero por primera vez en muchos años, Tomás Morales no se sentía solo. Y Luna, la mujer que había llegado al borde de la muerte en un camino polvoriento, tenía a alguien en quien confiar. La esperanza, frágil y temeraria, se preparaba para cabalgar hacia las montañas. El alba pintaba el cielo de color naranja pálido sobre el rancho La Esperanza. En el patio,
Todo estaba listo, 2 caballos cargados con alforjas, pellejos de agua y rollos de mantas. Tomás cerró la puerta de su casa. No la aseguró con candado, solo la dejó cerrada. Don Ramón y un par de otros vecinos ya estaban allí, de pie junto a sus caballos, viéndolos partir. «Recuerden», dijo Tomás, acercándose a ellos, «si ese hombre vuelve a preguntar, digan que nos fuimos hacia el norte, hacia Monterrey». Don Ramón asintió. «Lo diremos. Cuídense mucho, Tomás. Y usted también, señorita». Luna, que estaba junto a Relámpago, asintió en agradecimiento. No estaba acostumbrada a las despedidas. Su gente se iba en silencio, sin palabras grandiosas. Tomás se acercó a Paco y revisó las cinchas una última vez. Su brazo izquierdo, vendado y rígido, le dolía con el movimiento, pero podía usarlo. Subió a la silla con cuidado. Luna no montó inmediatamente. Se acercó a Relámpago y puso su frente contra la del caballo. Cerró los ojos y murmuró palabras en su lengua. El caballo resopló suavemente, como entendiendo. «Él nos guiará», dijo Luna, volviéndose hacia Tomás. «Debemos seguirlo sin preguntar. Él conoce el camino que su corazón recuerda». Tomás miró al caballo castaño. Relámpago parecía diferente, más alerta, con las orejas moviéndose hacia el este, hacia las montañas. No parecía un animal doméstico listo para un paseo, parecía un animal con un propósito. «De acuerdo», dijo Tomás. «Él va al frente». Luna montó en Paco. Tomás llevaría a Relámpago con una cuerda larga atada a su silla para darle libertad. Con un último saludo a sus vecinos, Tomás hizo una señal con la cabeza. «Vámonos». Relámpago no necesitó más indicación. Empezó a caminar, saliendo del patio del rancho y tomando el camino de tierra que se alejaba de la casa. Tomás y Luna lo siguieron. El sonido de los cascos sobre la tierra era el único ruido. Pasaron frente a las últimas cercas de la Esperanza. Tomás no volvió la vista atrás. Miró hacia adelante, hacia la figura de Relámpago, que avanzaba con paso decidido. Caminaron así por más de una hora. El sol empezaba a calentar la tierra. Dejaron atrás el camino principal que iba a Ramos Arizpe. Relámpago tomó un sendero casi invisible, un camino de animales que subía por una loma cubierta de chaparral. Cuando llegaron a la cima, Tomás hizo una pausa. Desde allí, podía ver su rancho, pequeño y tranquilo en la distancia. Un nudo se le formó en la garganta. Luna detuvo a Paco a su lado. Siguió su mirada. «Es difícil dejar el hogar», dijo ella, no como una pregunta, sino como un hecho. «Sí», admitió Tomás. «Pero a veces el hogar se mueve, se convierte en las personas con las que vas, no en el lugar que dejas». Luna lo miró, reflexionando sobre sus palabras. «Para mi gente, el hogar siempre fue el camino, las montañas, los valles, las personas juntas». Hizo una pausa. «Hace mucho que no me siento en casa. Quizás ahora pueda empezar a sentirlo de nuevo», dijo Tomás. Relámpago relinchó impaciente, unos pasos más adelante. Les estaba diciendo que siguieran. Bajaron por la otra ladera de la loma. Ahora el terreno era más salvaje, menos tierra de pastoreo, más rocas y cactus. Relámpago no dudaba, tomaba giros específicos, evitaba ciertas zonas, seguía otras. Era claro que no estaba vagando. Iba a algún lugar. Al mediodía hicieron una parada breve junto a un pequeño manantial que brotaba entre las rocas. Mientras los caballos bebían, Tomás y Luna comieron un poco de tortilla dura. «¿Hacia dónde nos lleva?», preguntó Tomás, observando la ruta que habían tomado. «Hacia el este», dijo Luna, «hacia donde el sol nace, hacia las partes más altas de la Sierra Madre. Nuestro último campamento estaba en un valle alto, con muchos pinos y agua fría». Su expresión se ensombreció. «Pero no iremos directamente allí. Primero Relámpago nos llevará a los lugares que él recuerda, los lugares por donde escapó o por donde lo llevaron». «Como un mapa viviente», murmuró Tomás. «Sí, un mapa de memoria y dolor». Terminaron de descansar y volvieron a montar. La tarde avanzaba. Las sombras de los cactus se alargaban sobre la tierra. El aire se volvía más fresco a medida que ganaban altitud. En un momento, Relámpago se detuvo de repente. Olfateó el aire con fuerza. Emitió un sonido bajo, una especie de gruñido nervioso. «¿Qué pasa?», preguntó Tomás, llevando la mano a la escopeta que llevaba cruzada en la espalda. Luna desmontó con cuidado, se acercó al caballo y puso una mano en su cuello. Luego miró el suelo, se agachó. «Huellas», dijo. «No son de animales, son de caballos, varios y recientes, de hace un día, quizás 2. Tomás desmontó también. Vio las marcas en la tierra blanda. Ella tenía razón. Puede saber quiénes eran. Luna estudió las huellas, tocó el borde de una con el dedo. «Los caballos llevan herraduras, no son de mi gente, son de vaqueros o de hombres como Elías.
Se puso de pie, mirando en la dirección a la que apuntaban las huellas. Iban hacia el norte, cruzando su camino. No es nuestro camino, pero es una señal. Hay más gente moviéndose por aquí. Una sensación de alerta los envolvió a ambos. El peligro no era solo una amenaza atrás, en el rancho, estaba aquí, en el monte. Montaron de nuevo. Relámpago, después de olfatear un poco más, continuó su camino, pero ahora sus orejas estaban constantemente en movimiento, escuchando. Al atardecer llegaron a un pequeño cañón. Las paredes de roca los protegían del viento. Tomás decidió que era un buen lugar para pasar la primera noche. Mientras Tomás encendía un fuego pequeño con leña seca, Luna desencilló a los caballos y los llevó a un lugar con hierba. Hablaba con Relámpago en voz baja. Sentados junto al fuego, comiendo frijoles calientes, miraban las primeras estrellas. «Mañana será un día más duro», dijo Tomás. «El terreno se pondrá más escarpado». Luna asintió, mirando las llamas. «Sí, pero cada paso nos acerca, a la verdad, a mi hermano». Lo miró a través del fuego. «Gracias, Tomás, por estar aquí». Tomás le sostuvo la mirada. «No hay necesidad de gracias, es donde debo estar». En ese momento, Relámpago, que estaba pastando cerca, alzó la cabeza y miró hacia el este, hacia la oscuridad total de las montañas. Emitió un suave relincho, como un saludo o un lamento. Tomás y Luna siguieron su mirada. Allá afuera, en la vasta oscuridad de la Sierra Madre, estaban las respuestas y los peligros. El viaje apenas comenzaba, pero ya estaban juntos en él, siguiendo la esperanza que galopaba delante de ellos, con forma de caballo y nombre de Relámpago.